Episodio número 22, Esquina Ideas, toma uno. Bienvenidos a este nuevo episodio de Esquina Ideas Podcast. Yo soy Andrés Scholetter. Y yo, Gabriel Santana. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Rafael Arraiz Luca, que es historiador, escritor y profesor universitario. Bueno, nos ha enseñado muchas cosas casualmente a Gabo y a mí. Cuando yo di clase en la universidad, el profesor fue la persona que más veces me dio clase y lo disfruté muchísimo. Muchas gracias por la invitación, Gabriel y Andrés. Aquí estoy a la orden. Gracias. Yo le decía... Disparen desde la cintura. Yo le decía a Gabo antes de que usted llegara que de las conversaciones que yo más aprecio que he tenido así con diferentes personas siempre están las que hemos tenido porque bueno, usted es una persona muy culta y que siempre está ávido a enseñar y es algo que particularmente le agradezco porque en un momento de mi vida que quería estudiar sobre la historia de Venezuela, sí, pudimos leer 3 de sus libros para, bueno, tener una comprensión mejor por lo que hemos pasado como sociedad y como país. Y justamente hoy lo invitamos porque, bueno, estamos preocupados, creo que es una preocupación mundial de los desafíos que tiene hoy la democracia y las elecciones en distintos países del mundo. Y bueno, ¿cuáles son esos retos que usted ve que a nivel global tiene hoy la democracia y qué podríamos hacer para fortalecerla y asegurar su futuro? Bueno, primero conviene recordar que la democracia es un proyecto muy reciente en términos históricos. La primera democracia moderna son los Estados Unidos de Norteamérica y eso es 1776, o sea que estás hablando de 250 años. Porque los ensayos anteriores, el griego, 300, 400 años antes de Cristo, después está la República Romana, que dura unos cuantos siglos, eso se puede incluir dentro de los ensayos democráticos, pero después viene toda la Edad Media, que es la preeminencia de la Iglesia Católica, la idea de que los reyes son ungidos o enviados por Dios y no hay un sistema democrático, ¿no? Hay un primer momento que señala que por ahí vamos a caminar en 1688, la Revolución de la Gloriosa en Inglaterra, cuando el Parlamento inglés destituye a Jacobo II y nombra a otro rey. Y en ese momento vacía de atribuciones al rey nuevo, a Guillermo de Orange, y casi todas las atribuciones pasan al Parlamento. Ese es un momento estelar de la democracia. ¿En qué sentido? En que un rey, un monarca absoluto, pasa a estar controlado por un parlamento y nace lo que podemos llamar la monarquía constitucional, ¿no? De hecho, casi todos los países europeos funcionan así, como estamos hablando. O sea, hay monarcas cuyo papel en esos países es decorativo, la representación nacional, etcétera, pero no toman decisiones de ningún tipo. Las decisiones están en el Parlamento. Y después está el nacimiento de la democracia presidencialista en los Estados Unidos. Lamentablemente, nosotros en América Latina escogimos la democracia presidencialista y no la democracia parlamentaria. ¿Por qué lamentablemente? Bueno, aquí podemos discutir horas cuál de las dos democracias es más favorable, si la parlamentaria o la presidencialista. Yo creo, humildemente, que la democracia parlamentaria es más democracia, porque el Parlamento elige al Poder Ejecutivo. En medio de negociaciones políticas se pacta un programa de gobierno que lo lleva adelante un primer ministro o jefe de gobierno o presidente de gobierno, como se llama en España. Eso es más democrático porque está permanentemente en un trámite. Hay más acuerdos y hay más negociaciones. Estás obligado a hacer negociaciones, acuerdos, las decisiones se toman por consenso. Es más democrático, participa más gente, ¿no? Pero en Hispanoamérica era imposible que nosotros asumiéramos un sistema como ese
porque veníamos de romper con el rey de España y teníamos el ejemplo de los Estados Unidos que había sido muy exitoso. Y eso es lo que inspira a buena parte de los patriotas republicanos hispanoamericanos cuando se crean las repúblicas, esos estados nuevos. Fíjate que ninguno de estos estados tiene una democracia parlamentaria. En América Latina, los únicos países que tienen democracia parlamentaria son Canadá, por la herencia inglesa, Barbados, Trinidad, países que fueron de la órbita anglosajona, de la órbita inglesa. Los demás son democracias presidencialistas. Entonces, bueno, este es un ensayo reciente en términos históricos, que nos ha costado muchísimo trabajo en toda América Latina, porque no es solo Venezuela la que ha tenido problemas para instaurar su democracia en 200 y tantos años. Todos los países han tenido problemas de distinta índole. Y, profe, la vinculación, además de los retos que tiene la democracia, pero también la vinculación de la democracia con la prosperidad de los países, es algo que puede haber muchas críticas de que eso no está vinculado. Es decir, países democráticos pueden pasar realidades económicas y de prosperidad complejas, mientras que en otros regímenes autoritarios, puede decir algunas personas que pueden estar viviendo situaciones más favorables. Bueno, ese es un tema fascinante. Es decir, las libertades económicas, cuando se ejercen junto con las libertades políticas, ¿dan mejores resultados? Sí, pero puede pasar que no tengas libertades políticas, claro, que sí tengas libertades económicas y que tengas muy buenos resultados económicos. Ejemplos históricos: Chile, el Chile de Pinochet, Singapur, China. Es un ejemplo. No hay libertades políticas en los términos clásicos de la democracia liberal. Hay un régimen de partido único. Sí. No hay absoluta libertad de prensa, pero hay libertades económicas y ha habido un enorme crecimiento económico. ¿Qué es lo ideal? La reunión de las libertades políticas y económicas. Bueno, en estos días se ganó el Premio Nobel de Economía Douglas Acemoglu, con ese libro maravilloso que se llama ¿Por qué crecen las naciones? How the nations fail. ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Por qué fracasan las naciones? Es un libro extraordinario que demuestra que si tú no tienes instituciones políticas sólidas que incluyan un poder judicial importante, sólido, seguridad jurídica, defensa de los derechos de la propiedad, defensa de los derechos humanos, puedes tener libertades económicas y vas a tener crecimiento, pero no vas a llegar a la plenitud. Eso es lo que queda demostrado en ese estudio extraordinario. Ese es un libro que hay que leer, claro. Yo este año leí un libro, Oppenheimer, que se llama Cómo salir del pozo. Y él hace un estudio, digamos, de distintas sociedades, cómo las sociedades pueden ser felices, ¿no? Y dentro de las 10 claves que da, obviamente el tema económico es fundamental, es una de las principales variables, la estabilidad, pero también está el tema de las libertades. Porque uno podría decir, si estos regímenes como China o algo tienen prosperidad económica, es suficiente, pero no necesariamente eso hace que esas sociedades, sus ciudadanos puedan ser felices del todo, porque al perder la libertad no lo tienes. Entonces yo creo que la democracia no solo tiene la posibilidad de que haya prosperidad económica, sino que bueno, esas libertades también dan la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser plenos, pues puedan desarrollarse a plenitud. Sí. Claro, estamos hablando como occidentales los tres, porque la democracia es un proyecto occidental y la mitad del mundo es Oriente, donde las tradiciones democráticas son o inexistentes o muy recientes. O un caso curioso como el de la India, cuya tradición no era democrática, pero pasó varias décadas y siglos en manos de Inglaterra, y cuando adquirió la independencia, asumió un régimen democrático. El país democrático más grande del mundo es la India.
Por cierto, las perspectivas de crecimiento económica de la India son insólitas. Para el año 2050 es la primera economía del mundo, de acuerdo a todas las proyecciones. Estamos hablando del país más poblado de la Tierra, que desde hace unos cuantos años ha asumido la economía de mercado, las libertades económicas y tiene un crecimiento económico extraordinario. De modo que por ahí también hay unos ejemplos interesantes, ¿no? Y cuando hablamos de ese crecimiento, por ejemplo, de la India, ¿qué le hace falta a Latinoamérica, una región con tanta riqueza natural, pero que al mismo tiempo hemos visto a lo largo de la historia que no termina de desarrollarse como una potencia? Bueno, mira, ahí hay un tema cultural de fondo, ¿no? Que es difícil de tratar, pero creo que vamos a arriesgarnos a hacerlo. Hay una diferencia muy grande en relación con la riqueza entre los católicos y los protestantes. Los protestantes exaltan el trabajo, exaltan la riqueza, los católicos la condenan. Y ambos están leyendo al mismo personaje, que es Jesús de Nazaret, a Cristo. Y en unos hay una exaltación de la riqueza y en otros una condena. Lamentablemente nosotros estamos históricamente en el partido, en el equipo que condena la riqueza, que además se dio la mano con el marxismo premoderno, porque el marxismo moderno también exalta la riqueza, pero se dio la mano con el marxismo premoderno y hubo una exaltación de la pobreza en América Latina durante muchísimos años. Ahora, hay que ver las cifras. Cuando tú ves las cifras de la CEPAL, América Latina entre el año 90 y el año 2024 ha tenido un crecimiento económico importante. No es el más grande del mundo. El más grande del mundo en este momento es África, pero ha sido importante. O sea, el continente ha crecido. ¿En qué porcentaje en promedio? 2, 3. Eso no es suficiente. Tendría que crecer durante 30 años al 10%, como creció China, para entonces sí salir de la pobreza del continente completo. Ahora, ¿cómo ha crecido en 30 años América Latina? Bueno, eso es una fórmula que no tiene misterio. Defensa de la propiedad privada, libertad de mercado, estímulo a la creación de riqueza, a la producción de bienes y servicios, apertura de las fronteras, comercio internacional, tratados bilaterales y tratados multilaterales, creaciones de zonas francas que vayan logrando que los productos de los países latinoamericanos consigan mercados cada vez más grandes. Eso es todo. Claro, uno quizás tiene un sesgo por ser venezolano y además Claro. vivir en este país sabiendo que somos un país donde quizás tenemos la mayor dificultad o uno de los países con mayores dificultades para conquistar la democracia en la región. Pero ¿usted cree que hoy en la región todas esas cosas que acaba de mencionar, que yo comparto, que son vitales para el progreso económico y para que podamos salir de la pobreza y tener estabilidad, ¿usted cree que esa batalla, digamos, ideológica está agarrando caminos, está avanzando o existe posibilidades de que vayamos en retroceso en la región como en algunos otros países del mundo? No parece que ese crecimiento en la región, yo no estoy hablando de Venezuela. No, en la región, exacto. Incluso uno de los países que más creció fue Bolivia. Sí. Y uno de los países que más creció fue Ecuador, en manos de la izquierda. Sí. Y uno de los países que más creció ha sido Uruguay, en manos de varios gobiernos de izquierda. Amplio, sí. O sea que el tema no es la izquierda o la derecha, sino qué sistema económico asumes. Hay libertades económicas, se respeta la propiedad privada, abres las puertas a la inversión extranjera, vas a tener crecimiento. De eso no hay la menor duda. Los países que hacen eso es lo que reciben. Colombia tiene 40 años creciendo. Perú es uno de los países más impresionantes en materia de crecimiento económico. 40 años creciendo, con productos además muy diversos. Lo que pasa es que desde aquí nosotros no vemos nada de esto. Acuérdate que estamos metidos en una excepción, digamos, en una excepción, pero una excepción que puede cambiar. Claro. Puede cambiar y perfectamente retomar el camino del desarrollo, ¿no? Y retomando con el tema de las democracias en Latinoamérica,
Hay uno de los casos, probablemente el más visible, es el de Nayib Bukele en El Salvador, que idolatrado por una parte de la sociedad y muy cuestionado por otra, por la violación a derechos humanos, por esos atajos constitucionales que tomó para poder reelegirse como presidente. ¿Cuál es su visión de este caso que parece tener un crecimiento económico interesante, pero con unos cuestionamientos a su talante democrático? Bueno, lo que pasa es que El Salvador tenía un problema gigantesco, que era la delincuencia, y él lo resolvió. Esa es la verdad. Sí. Entonces, no hay duda de que lo resolvió. Las relaciones económicas fluyen. La situación económica de El Salvador no ha hecho sino mejorar. Que él tiene un espíritu un tanto autoritario, es evidente. Que va a buscar una reelección indefinida, pareciera, y aquí tocamos un tema que sí es grave en América Latina, y es la idea de que la reelección indefinida es contraria al espíritu democrático. ¿Por qué? Porque la reelección indefinida impide que haya una renovación de los cuadros políticos, que se produzca la alternabilidad en el poder. Claro, siempre dicen, bueno, pero es que en las democracias parlamentarias es indefinida. Sí, es indefinida. La señora Merkel gobernó 16 años, Felipe González gobernó 14, pero todos esos gobiernos estaban pactados en el Parlamento. Es distinto a cuando en un régimen presidencialista tú gobiernas. Puedes gobernar eternamente porque la reelección es indefinida. Eso no favorece a la alternabilidad democrática, ¿no? Todo lo contrario, afecta mucho a las instituciones que venimos hablando. Totalmente. El fortalecimiento de las instituciones no pasa por una sola persona que acumula el poder. Así es, por más bien que lo haya hecho, ¿no? Que es el caso de Álvaro Uribe en Colombia, que el régimen era de un solo periodo presidencial. Hubo una reforma constitucional, lo eligieron para un segundo periodo, pero hasta allí. Lo que pasa es que los políticos tienen una voracidad natural por el poder y si la sociedad no los contiene, ellos van a tratar de ejercer el poder indefinidamente. No quieren pasar a retiro nunca y eso no está bien porque eso no favorece el desarrollo democrático de la sociedad. Sí, por eso yo coincido con su visión cuando decía al principio del podcast que lamentablemente asumimos la democracia presidencialista, porque creo que eso también ha abierto la puerta a que surjan liderazgos hegemónicos, liderazgos mesiánicos desde Estados Unidos, que lo acabamos de ver en las elecciones de allá y de toda la región. Entonces a veces una persona termina imponiéndose frente a todas las instituciones y termina maltratando las instituciones y bueno, haciendo un daño terrible al futuro de cada una de estas sociedades donde eso ha ocurrido en la región. ¿Usted cree que es posible que pueda haber una reversión en América Latina de eso? O sea, digamos, si asumimos, como usted lo dice, que la democracia está en pleno, o sea, es algo moderno, está en pleno desarrollo, ¿será posible eventualmente que en nuestro país, por ejemplo, después de estos años por los que esta tragedia por la que hemos pasado, que eventualmente se pueda pensar en establecer un régimen democrático parlamentario, por ejemplo? Bueno, aquí lo planteó hace unos años Teodoro Petkov, por ejemplo, y no tuvo demasiado eco. Yo lo he planteado muchas veces. Creo que es algo que se puede discutir, pero creo que hay medidas que también funcionarían sin llegar a eso, ¿no? ¿Qué medidas? Bueno, limitar la reelección indefinida. Es decir, como funciona en Brasil, son 2 periodos presidenciales. Se debería decidir si son 2 periodos presidenciales y no puedes presentarte otra vez, o sí puedes, como ocurre en Brasil. Es el caso de Lula. Que es el caso de Lula. Pero creo que eso en el siglo XIX se llamaba el continuismo. El continuismo. Hoy en día no se llama así, pero eso no favorece el desarrollo democrático, no lo favorece definitivamente. Claro, hay una discusión si los alcaldes y los gobernadores también deben estar sujetos
a la no reelección indefinida, si deben ser 2 periodos y ya. Yo me inclino por eso, porque todo lo que limite el personalismo va a favorecer a las instituciones partidistas, que es lo que finalmente los ciudadanos queremos, que haya instituciones democráticas sólidas y que haya menos personalismo y más institucionalidad, ¿no? Ahora, el mundo en este momento no apunta hacia allá, pensando en los Estados Unidos, por Sí, ejemplo. claro. O sea, y yo creo que una de las cosas que ha hecho daño en el caso de nuestra sociedad en Venezuela ha sido el caudillismo. Y desde lo estudiamos con usted en sus libros, desde casi que a lo largo de toda nuestra historia. Sí. Y justamente hay un libro que yo leí que usted escribió que se llama Civiles, Sí. que a mí me gustó mucho porque hacía referencia a grandes venezolanos y venezolanas que tuvieron un impacto siendo civiles, sin el poder de las armas y nada de eso. Y creo que eso también hace falta hoy, no solo en Venezuela, sino en estas sociedades donde la democracia ha ido perdiendo terreno. Claro, la exaltación del trabajo, porque esos civiles son médicos, arquitectos, ingenieros. Hay que exaltar el trabajo, la gente que construye. Eso es lo que hay que exaltar, ¿no? Más que, es decir, la exaltación de los guerreros, muy bien, pero eso ya se hizo. Eso ya pasó. Digamos, hay que mantenerlo, por supuesto, hay que revisarlo, pero hay que exaltar otras figuras importantes en la construcción de la sociedad. Yo a los médicos, por ejemplo, los juzgo fundamentales, a las enfermeras, a los ingenieros de puentes y caminos, a los arquitectos, a la gente que construye. Esa es una gente que debe ser señalada, a los científicos, a los investigadores. No puede ser que solo exaltemos a quienes alcanzan el poder por la vía de las armas o por la vía pacífica. A los empresarios. En Venezuela ha habido una negación de los empresarios. ¿Y quiénes son los que generan riqueza? Un acuerdo entre los empresarios, los obreros, los capitalistas, la gente que arriesga su dinero con un empresario visionario. Ahí, por ejemplo, el caso de Ricardo Zuluaga, cuando crea la electricidad de Caracas, es emblemático. Es decir, hay que exaltar a los constructores del país también, porque de eso forma parte de la construcción de la nación. De hecho, aquí, este fue un regalo que nos hizo el profesor, este libro de Gustavo Cisneros, que es ese, yo creo que también ese esfuerzo de exaltar el rol de los... y porque es una línea de investigación que muy poco se ha adelantado en Venezuela, que es la historia empresarial. A esto se ha dedicado Catalina Banco, David Ruiz Chatén, Algo, Tomás Estraca. Yo tengo muchos años ya dedicado a esto. Hay que examinar la historia de las empresas. Pero no crean, uno de los mayores obstáculos que encontramos en este trabajo son los propios empresarios. Que no quieren que se sepan lo que ellos han hecho. Ah, qué curioso. Es muy curioso. No, yo quiero que nadie sepa lo que yo he hecho. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos crear referentes empresariales? Bueno, también me imagino por lo convulsionado que está el país. Así es. Yo porque no quieren ser figuras públicas. Yo tengo un amigo que tiene un emprendimiento y le ha estado yendo muy bien. Yo le digo, bueno, ¿y por qué no aprovechas a cacarearlo más? Dice, no, es que ya nosotros establecimos como en nuestra estrategia que tenemos que estar bajo perfil porque si lo cacareamos, eventualmente puede alguien venir a entorpecer la actividad. Es un riesgo, ciertamente que es un riesgo. Pero entonces es la culebra que se muerde la cola, porque entonces, ¿cómo creas referentes empresariales si los empresarios quieren que nadie los conozca? Sí. No, y a mí me gusta mucho escucharlo porque yo creo que también como sociedad tenemos que cambiar esos paradigmas, ¿no? Sí. Porque efectivamente, usted lo decía, yo no lo había internalizado, lo de los católicos y los protestantes, y efectivamente hay como algo como si
como si el tema de la riqueza fuese algo malo. O sea, hay algo como que ahí latente como en el ADN de nuestra sociedad. Y, eso, y al final, cuando tú tienes ese paradigma que está errado, no aspiras a más. O sea, no aspiras y la sociedad no te lo exalta. La sociedad no lo premia. No exacto, lo premia, ¿no? sino lo condena. Entonces, claro, yo quiero que nadie me conozca. Totalmente. Porque es un tema cultural que hay que abordar. Y yo estoy convencido que solo a través del trabajo, efectivamente, es que nuestra sociedad va a salir adelante. No hay otro camino. No hay otro camino. O sea, y ese es el principal reto. Una vez que se logre el cambio político en Venezuela, el principal reto es que podamos todos internalizar que solo a través del trabajo es que vamos a lograr una Venezuela próspera. Tú eres diferente. economista. Sí. La transformación de algo que no vale nada a través del trabajo en algo que sí vale para algo, que sí sirve. Esa es la generación de riqueza. Una explicación sencillísima. Sí. A eso nos tenemos que dedicar todos. Yo creo que además en los últimos años ese paradigma cambió en el venezolano, esa aspiración o esa frase que es de a mí no me den, póngame donde haya. Yo creo que eso cambió en los últimos años y la gente empezó a valorar y a dignificar mucho más el trabajo. Y yo pongo un ejemplo de lo que una persona puede generar, por ejemplo, haciendo Yumi Rights o con esas aplicaciones. Empezó a ganar mucha más dignidad el valor del trabajo, porque bueno, lo que se puede generar con eso era algo que hace 3, 4 años era imposible que una persona generara, por ejemplo, $800 mensuales trabajando como motorizado. Hoy es una realidad. Yo creo que eso motivó y fue haciendo que la sociedad en general empezó a darle más valor a su propio trabajo. Ayer estaba en una charla en LUCAP de una señora que hacía bolsos con moriche, con la palma. Sí. Y me decía, cuando nosotros arrancamos, costaban $10, pero porque la gente no le daba valor a eso. Ahorita cuestan, no sé, 8 veces más probablemente ese precio. Pero eso ha sido un avance de la sociedad lo mismo con las consultas médicas. Un punto aquí en el país que una consulta médica costaba $5, $10. Sí. Y ahorita tiene un precio capaz hasta exagerado, pero eso viene ligado a que la sociedad ha ido entendiendo el valor y de la dignidad del trabajo. Sí, claro. Hay que recordar que nosotros fuimos un estado petrolero, claro, que abundaba el dinero para hacer políticas asistencialistas, también, que se estimulaba pónganme donde haya, o cuánto hay para eso, cómo quedo yo ahí. Entonces, claro, qué frases tan peculiares. Sí, muy peculiares, pero con la caída de la producción petrolera, eso se acabó. Entonces la gente ha recuperado poco a poco el valor del trabajo. Ojo, y esto ha pasado sin un cambio político. Sí, cuando hay tiene como 5 o 6 años pasando y está vinculado con la caída de la producción petrolera. Sí. La caída de la producción petrolera se empieza a acentuar en el 2017, 2018. Plena crisis por la que atravesó el país. Y bueno, estos años del 18 para acá, que son 6 años, la capacidad del Estado de desarrollar políticas asistencialistas, es decir, transferir recursos petroleros a la gente, se redujo a 0. Sí. Entonces, ¿qué alternativa tiene la gente? Trabajar, no hay otra. Sí. Entonces, eso finalmente ha sido bueno en ese sentido, ¿no? Sí, yo también creo que ha ayudado el hecho tan lamentable del éxodo, la migración masiva que ha habido, de tantos venezolanos que han llegado a otras sociedades y que, bueno, por ejemplo, yo tengo mis hermanas viven fuera. En esas sociedades donde han llegado, les ha tocado trabajar para poder sobrevivir y algo que a mí me parece muy interesante, el tema de los servicios públicos, por ejemplo. Dentro de esas dádivas que daba el Estado, se creó también una idea errónea, un paradigma de que los servicios públicos tenían que ser gratuitos. Yo recuerdo una vez que yo me encontré en un viaje a una persona, a un haitiano, que él me decía, pero ustedes ¿cómo están molestos con su gobierno si ustedes tienen la electricidad gratis, el agua gratis? Era como su anhelo. Claro. Y yo decía, no, es que justamente que el hecho de que los servicios sean gratuitos
hace que eso sea inviable en el tiempo, porque sean ineficientes. Entonces, yo creo que uno de esos aprendizajes que hemos tenido y que el país se ha tenido que ir adaptando a los trancazos, por ejemplo, cuando subieron el valor de la gasolina, todo el mundo hubiese pensado que... Todavía está bajo. Todavía está bajo, pero digo, cuando pasó de ser gratis, porque tú podías poner gasolina era gratis, sin pagar nada. Yo recuerdo una vez un amigo internacional que me acompañó a poner gasolina y yo no tenía nada en la cartera y, ¿sabes? Seguí y él estaba sorprendido. Que Dios te lo pague. Sí, en verdad, y el bombero no le generó tampoco ningún trauma el hecho de que uno no pagara, o alguien que yo le decía, es que aquí tú tienes un cigarro en el bolsillo y puedes pagar en esa Venezuela. Una galleta. Puedes dar con una galleta, un cigarro, lo que fuese. Pero creo que eso también son de esas experiencias, el tema de la diáspora, que ha ayudado a entender la importancia del valor del trabajo. O sea, digamos, como sociedad, eso lo estamos adquiriendo a los trancazos y de que los servicios cuestan y que es importante pagarlos para que los servicios puedan funcionar. Sin la menor duda. En estos días yo estaba en mi casa pensando, oye, yo nunca he pagado el gas doméstico. Entonces pregunté en el edificio, ¿cómo se paga el gas? Me dice, no, es que eso no se paga. Bueno. No se paga. No, es gratuito. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Sí, el gas directo, de repente si te toca recargar una bombona, como la mayoría de la gente en el país, sí lo tienes que pagar. Pero el gas directo nadie lo cobra. Sí, un desastre. Nadie lo cobra. O sea, imagínate el dineral que se está perdiendo allí, ¿no? Bueno, yo ayer hablaba con unos amigos de Petare, del barrio Carpintero, y me decían que están muy preocupados porque tienen un mes sin que les haya llegado las bombonas, sin que les hayan podido llenar las bombonas de gas. Dice, mira, ya se está convirtiendo en una situación compleja porque no vamos a tener cómo cocinar y estamos entrando en diciembre. Que es tan importante para el venezolano la reunión familiar y el compartir la comida en la casa. Entonces, eso es insólito, pues un país que no cobra el gas directo y que tiene problemas para abastecer a la población de gas. Sí. Si no olvidemos que en el caso venezolano la singularidad nuestra es el petróleo. Sí. De 1914 al 2017, un siglo, ¿no? 2017 porque ahí es cuando cae la producción y creo que el punto más bajo fueron 500,000 barriles diarios o 600,000 en uno de estos años, ¿no? Entonces pasamos 100 años con una renta petrolera importante que nos modeló como sociedad y eso es lo que forzosamente ha estado cambiando. Yo creo que aquí se están produciendo cambios sociológicos y culturales importantes que probablemente no los estamos percibiendo porque estamos dentro del huracán político, ¿no? Sí. Pero yo tengo esa impresión. ¿Y cómo usted ve el tema petrolero hacia el futuro? O sea, ¿usted cree que si hay un cambio político, eso pueda volverse a convertir en... Sí, fácilmente porque el petróleo está ahí, está en el subsuelo, ¿no? Claro, tienes una deuda muy grande y forzosamente tienes que abrirte al capital extranjero por la vía de asociaciones estratégicas, por la vía de cambiar el marco legal para que las empresas extranjeras puedan explotar y comercializar el petróleo. Bueno, ya de hecho esto viene pasando con el modelo de Chevron. Sí. ¿Por qué no se ha intensificado? Bueno, por las sanciones que pesan sobre el país. Pero sí, las posibilidades de desarrollo del petróleo en Venezuela son infinitas, porque además ahí está el petróleo. No es algo que nosotros tenemos que producir. El petróleo lo que tenemos es que sacarlo y venderlo, pero él está ahí esperando por nuestro trabajo, digamos así. No es una vaca que tú tienes que alimentar. Sí. Que se puede morir. Y se puede morir y después llevarla al matadero. No, el petróleo está ahí. Profe, ya para ir cerrando esta muy buena conversación, quería algo que hemos tocado transversalmente, es la importancia de las instituciones en las democracias y cómo en este huracán político, como lo describe que estamos en Venezuela, ¿qué puede hacer uno para fortalecer las instituciones en el país? Oye, qué pregunta tan difícil, porque ¿qué puede hacer uno? Bueno, exigir que las instituciones funcionen. Respaldar
a las instituciones que funcionan y señalarlas. Mira, esto se está haciendo bien. Aquí se está recogiendo la basura. En esta oficina de la alcaldía tal se hace el trabajo correctamente. Señalarlo cuando se hace bien. No quedarnos callados, ¿no? Por razones políticas que tú dices, oye, mira, no lo voy a decir porque eso lo está haciendo bien Fulanito. un adversario mío. No, hay que decirlo porque hay que fortalecer las conductas que propendan al fortalecimiento institucional de cualquier orden, ¿no? Y estoy pensando desde la vida cotidiana. Cuando venía para acá, un autobús está pasando aceite. Eso es inaceptable. O sea, los niveles de contaminación que produce son tremendos. Y el autobús es del Estado, ese que está pasando aceite. Entonces, allá hay alguien que no está haciendo su trabajo, ¿no? Pero eso es un detalle, ¿no? Después ya tienes problemas institucionales más graves, impartir justicia, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada es fundamental. Eso ha quedado demostrado en todas partes del mundo, empezando por los países socialistas, que si no respetas la propiedad privada es muy difícil que lleguen las inversiones extranjeras. ¿Y qué país se desarrolla hoy en día sin inversiones extranjeras? Es prácticamente imposible. Y aquí en los años más recientes en Venezuela había como una idea de que el gobierno estaba cambiando su política económica, tratando de respetar la propiedad privada, pero creo que lamentablemente en los últimos meses hemos visto que mientras estén en el poder eso no es posible, ¿no? Porque, bueno, yo he estado muy preocupado por, digamos, uno ve un avance en la economía, un respiro, un pequeño crecimiento del subsuelo donde estábamos y otra vez vuelven a surgir ideas de irrespeto a la propiedad privada o vuelven a surgir ideas de que uno hubiese pensado que eso ya había sido superado, pero sigue latente en quienes toman decisiones. Hay contradicciones internas. Exactamente. Por ejemplo, en estos días vimos una noticia muy buena que se iban a privatizar 350 empresas que estaban en manos del Estado. Sí. Eso es una gran noticia. Sí. El día que eso ocurra, yo voy a ser el primero en aplaudirlo, pero no ha pasado. Sí. Pero imagínate lo importante que sería eso como señal económica para el país. Y además son empresas que no funcionan. Pasarían a manos privadas con dolientes, gente que puso su dinero, que compró la empresa y que va a tratar de que aquello sirva para algo, ¿no? Sí, es muy triste recorrer el país y ver empresas que fueron en algún momento expropiadas, fueron tomadas por el Estado. Ya no, ahí no se genera nada. Ya no hay trabajo, ya no hay riqueza, gente que perdió su fuente de empleo y que, o sea, ya esa experiencia la vivimos y ha sido muy traumática y ojalá que aprendamos a que eso más nunca puede ocurrir o debería ocurrir en el país. Dios te oiga, Andrés. Tú que tienes buenas relaciones con Dios. No, debería tener mejores. Debería tener mejores. Sí. Pero sí, Dios. Necesitamos la ayudita de Dios claro que sí. En estos momentos que vive el país. Bueno, muchas gracias, profesor. A ustedes. Me llenó de ganas de aprender y de saber más, leer más, porque de verdad que su análisis es muy claro de dónde estamos parados y para saber hacia dónde uno va uno tiene que saber de dónde viene, ¿no? Eso es así. Y creo que eso es fundamental y yo soy optimista con respecto al país. No estoy contento con lo que estoy viviendo, pero soy optimista con respecto al país porque creo que están las bases sentadas para que Venezuela pueda tener democracia y tener prosperidad económica y creo que las claves están en esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Que así sea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, invitamos a todos los que nos están viendo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y bueno, que compartan este programa con todos sus amigos y familiares. Gracias.